¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que consideras bueno y malo no es más que una ilusión? Imagina por un momento que esas creencias que has tenido desde que eras niño, esa noción de lo correcto y lo incorrecto, no son verdades universales, sino herramientas creadas para mantenerte en control. Y si todo lo que crees saber sobre la moralidad no se trata de encontrar la verdad, sino de seguir reglas que otros impusieron para dominarte, hoy nos adentramos en uno de los temas más desconcertantes y perturbadores de la filosofía. Una afirmación radical: la moralidad no es algo fijo, ni eterno, ni universal. Es una construcción humana, una invención estratégica diseñada para moldear tus decisiones, tus valores y, sobre todo, tu obediencia. Este es el provocador desafío de Friedrich Nietzsche en su obra Más allá del bien y del mal, donde pone en duda la misma esencia de lo que consideramos justo, moral, y más aún, nuestra propia humanidad. ¿Te atreves a cuestionarlo? Nietzsche no era un filósofo tradicional. Era un incendiario del pensamiento, un provocador que no temía dinamitar las certezas más arraigadas de la humanidad. No escribía para agradar, sino para sacudir conciencias. Su obra era un desafío directo a las estructuras que mantienen a las personas encadenadas a ideas que nunca cuestionan. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche no solo critica la moralidad tradicional, la destruye para revelar algo mucho más incómodo. La moral no es un reflejo de verdades absolutas, sino un invento humano creado para someter a las masas. Piensa en esto. ¿Y si todo lo que consideras bueno o malo no fuera más que una herramienta de control? Nos enseñan desde pequeños a obedecer, a ser buenos, a no desafiar las reglas. Pero, ¿quién define lo que es bueno? ¿Y con qué propósito? Según Nietzsche, la moralidad no viene de los dioses ni de un orden universal, sino de la historia, de las luchas de poder y de la necesidad de los débiles de protegerse de los fuertes. No es una verdad eterna, es una estrategia de supervivencia. Y aquí entra su teoría más provocadora. Existen dos tipos de moralidad que rigen el mundo, pero no como nos contaron: la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo pertenece a los que se atreven a crear sus propios valores. Es la moralidad de los que no temen tomar riesgos, de los que buscan la grandeza sin pedir permiso. Los amos no buscan validación externa, se convierten en su propia autoridad. Ven la vida como una oportunidad para expresarse con plenitud, para moldear el mundo con su voluntad. Para ellos, la virtud es la fuerza, la ambición y la capacidad de vivir sin arrepentimientos. Pero luego está la otra cara de la moneda. La moral del esclavo nace de la debilidad. Es la moralidad de los que, incapaces de competir con los fuertes, inventan una narrativa que glorifica la pasividad. Transforman su impotencia en virtud. Dicen que la humildad es buena, que el sufrimiento ennoblece, que los deseos son peligrosos. Pero detrás de estas virtudes hay algo más oscuro: resentimiento. Un odio oculto hacia los que viven con libertad. Nietzsche argumenta que esta moral del esclavo no es altruismo genuino, es venganza disfrazada de bondad. Es la manera en que los débiles intentan doblegar a los fuertes, haciéndoles sentir culpa por su poder y su vitalidad. No buscan elevarse, buscan arrastrar a los demás hacia abajo. Y lo más perturbador es que esta moral del esclavo se convirtió en la base de la cultura occidental. Nos programaron para temer nuestra propia fuerza, para creer que es malo desear más, que es egoísta priorizarse a uno mismo, que buscar la excelencia es arrogancia. Pero Nietzsche nos invita a ver la verdad incómoda. Esta mentalidad nos convierte en prisioneros de nuestra propia cobardía. Esta transformación, según Nietzsche, no solo es un cambio filosófico, es uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad. Un colapso silencioso que destruyó las bases de la moral tradicional y despojó de legitimidad a los valores que durante siglos sostuvieron a la civilización. Un cambio tan brutal que nos obliga a replantear el sentido mismo de nuestra existencia. Porque Nietzsche no se detiene en decir que la moral es subjetiva. Su crítica va mucho más lejos, mucho más profundo. Él argumenta que la moralidad tradicional, especialmente la que nace de las religiones monoteístas, no es solo una ilusión, sino una fuerza corrosiva que sofoca la vida. La moral religiosa no busca el crecimiento ni la grandeza humana. No quiere que te eleves, sino que te inclines. Te enseña que tus instintos son pecaminosos, que tu fuerza es peligrosa y que tus deseos naturales deben ser reprimidos.
Te educan para sentir vergüenza de tu poder, para sentir culpa por tu ambición y para temer a tu propia esencia. El sufrimiento se convierte en virtud, la obediencia en redención, y la renuncia a ti mismo en la máxima expresión de bondad. Pero, ¿quién se beneficia de esta moralidad? ¿A quién favorece una humanidad debilitada, sumisa y desconectada de su propia voluntad? Aquí es donde Nietzsche lanza su golpe más radical. Su famosa declaración «Dios ha muerto» no es una simple provocación ni un ataque gratuito a la religión. Es la constatación de que los valores que sostenían a la sociedad se han derrumbado desde adentro. Dios no murió porque Nietzsche lo mató. Dios murió porque la propia moral religiosa se volvió insostenible en un mundo que comenzó a cuestionar sus fundamentos. Y con la muerte de Dios, murió también el sistema de valores que mantenía unido el tejido social. Lo que queda es un vacío, un abismo, un mundo sin brújula moral, sin certezas trascendentes, sin un orden divino que le dé sentido a la existencia humana. Pero Nietzsche no ve este colapso como una tragedia. Lo ve como una oportunidad. Porque solo al destruir la moral que nos encadenaba, podemos tener la posibilidad de crear algo nuevo. Una moral que no surja del miedo ni de la culpa, sino del poder, la creatividad y la afirmación total de la vida. La pregunta es, ¿qué harás tú con ese vacío? ¿Te paralizará el miedo o usarás esa libertad para forjar tu propio destino? Porque cuando no hay Dios que dicte las reglas, tú te conviertes en el único responsable de dar sentido a tu existencia. Y esa carga es tan inmensa, que muy pocos tienen la fuerza para cargarla. Sin la autoridad de estos valores tradicionales, ¿qué tomaría su lugar? La respuesta que ofrece Nietzsche es tanto liberadora como aterradora. Más allá del bien y del mal, existe un tipo superior de ser humano, el superhombre, que se ha liberado de las cadenas de una moral heredada y ha forjado su propio conjunto de valores. Este individuo ya no se somete a las reglas impuestas por la sociedad, la religión o la tradición. Es su propio legislador, su propio juez, su propio creador de significado. Pero, para entender al superhombre, primero debemos reconocer el desafío radical de la crítica de Nietzsche a la moralidad. Si el bien y el mal no son verdades absolutas, sino construcciones de quienes buscan dominar, ¿cómo podemos determinar qué es verdaderamente valioso en la vida? ¿Realmente somos libres para crear nuestra propia moralidad o seguimos atrapados en los restos de un sistema que ya no nos sirve? Este no es solo un dilema filosófico abstracto, es una cuestión profundamente personal. Todos, en algún momento, hemos sentido la presión de las expectativas sociales, el peso de los estándares morales impuestos. Pero Nietzsche nos empuja a preguntarnos, ¿actuamos conforme a principios genuinos o simplemente seguimos las reglas que otros nos han impuesto? La respuesta a esta pregunta tiene el poder de transformar nuestra percepción del mundo y, lo que es más importante, de nosotros mismos. En esta exploración, nos enfrentamos a una verdad poderosa y disruptiva. Si la moralidad es una construcción externa, ¿qué nos queda cuando nos liberamos de ella? ¿Cómo podemos vivir sin las estructuras tradicionales de bien y mal? Nietzsche cree que, para evolucionar, debemos despojarnos de estas construcciones morales que nos limitan. Esta es la verdadera libertad, crear nuestros propios valores, nuestro propio propósito, nuestra propia existencia. Este viaje nos lleva a un desafío aún mayor. Si la moralidad es solo una herramienta de poder, ¿qué pasa con la justicia, los derechos humanos y las bases sobre las que se cimienta nuestra civilización? Son también meras ilusiones, manipulaciones de quienes tienen el poder para moldearlas a su conveniencia. Las implicaciones de las ideas de Nietzsche son profundas y perturbadoras. Vivir sin absolutos morales nos lleva a un mundo donde solo la fuerza, la creatividad y la voluntad de poder determinan el valor. Aquí, el individuo se enfrenta a la plena responsabilidad de su existencia, sin la seguridad de una guía externa. Pero, si abandonamos los valores heredados, ¿cómo evitamos el caos? Es posible crear una nueva moralidad, una que no dependa de la sumisión, sino de la afirmación de la vida, de la autonomía y del autodominio. Lo que hemos explorado hasta ahora no es solo filosofía, es dinamita para el alma. Cada idea desmantelada es un ladrillo arrancado de los muros que sostienen nuestra percepción de la realidad. Hemos abierto una puerta hacia lo desconocido, y al otro lado no hay certezas, solo un abismo de libertad brutal. Si la moralidad no es un conjunto de leyes universales, sino un instrumento de poder,
¿Qué queda cuando rompemos esas cadenas? ¿Qué sentido tiene la vida cuando descubrimos que las nociones de bien y mal fueron impuestas para domesticarnos? De repente, nos encontramos solos, sin la brújula de las normas sociales, sin la red de seguridad de la cultura que nos dice cómo vivir. Y es ahí donde aparece la pregunta que define nuestra existencia. ¿Qué hacemos con nuestra vida cuando nada nos ata a la moral convencional? Es una pregunta aterradora porque nos despoja de excusas. Ya no puedes culpar a la sociedad, a la religión o a las expectativas ajenas. Eres tú, de pie ante el caos, con la responsabilidad absoluta de crear tu propio camino. Y no hay garantía de que sea el correcto. Vas a construir tu propia moral o te perderás en la desesperación. Vas a abrazar tu poder personal o te quedarás añorando las reglas que te mantenían dócil. Nietzsche nos reta a ser arquitectos de nuestro destino, a crear un sistema de valores que nazca de nuestra esencia más auténtica. Pero este camino no es para cualquiera. Requiere coraje brutal y voluntad de acero. Porque al rechazar la moral tradicional, también renuncias a la comodidad de ser víctima. Ya no eres un peón del sistema, te conviertes en el dueño de tu existencia. Pero la libertad absoluta es un arma de doble filo. Puedes usarla para forjarte a ti mismo como un ser poderoso, íntegro y auténtico, o puedes caer en la desesperación, perdido en la ausencia de significado. Porque cuando no hay reglas, también desaparecen las justificaciones para no hacer nada con tu vida. Aquí es donde la naturaleza, con su dureza inquebrantable, nos lanza una provocación insostenible, el eterno retorno. Esta no es solo una idea filosófica, es una exigencia implacable de la vida misma. Imagina, por un momento, que cuando mueras, el cosmos te revele que volverás a vivir tu vida, esta misma vida, una y otra vez, infinitamente. Cada dolor, cada elección, cada error, cada gloria, será repetido sin fin. No hay escape, no hay redención final. ¿Qué harías ante un destino así? ¿Maldecirías ese destino o lo abrazarías? La respuesta que des a esta pregunta es reveladora de tu relación con la existencia. Si la idea de revivir tu vida te llena de terror, es porque no has vivido auténticamente, porque, de alguna manera, te has traicionado a ti mismo. Pero si al mirar tu vida puedes decir sí, si puedes afirmar cada momento vivido sin arrepentimiento, entonces habrás alcanzado el estado más sublime del ser, un ser que no huye del sufrimiento ni de la lucha, sino que los afirma con valentía. Esa es la mentalidad del superhombre, quien no busca consuelo ni felicidad convencional. Él no teme el caos ni la incertidumbre de la existencia, porque ha decidido abrazar su vida tal como es, sin evasiones, sin ilusiones. Pero, ¿qué pasa en realidad con la mayoría de nosotros? ¿Cuántos viven de esta manera? La mayoría no se atreve a decir sí a su vida, no se atreve a afirmarla plenamente. Vivimos en un mundo donde las personas buscan consuelo, validación, seguridad y esperanza en un futuro que algún día compensará las penurias del presente. Sin embargo, este es el gran engaño de la sociedad. El único momento que realmente importa es el ahora. El único camino válido es el de tomar la decisión de vivir de forma tal que nuestra vida se convierta en algo que elegiríamos repetir una y otra vez. Si no puedes abrazar la totalidad de tu existencia, ¿realmente estás viviendo? Aquí es donde la filosofía de la naturaleza se vuelve una prueba, un desafío existencial. La idea del eterno retorno no es solo una reflexión sobre la eternidad, sino una exigencia radical de vida auténtica. ¿Qué harías si este momento fuera eterno? Si supieras que cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, es una decisión que se repite eternamente, ¿seguirías viviendo como lo haces ahora? La naturaleza te está retando. Cada momento cuenta. ¿Vas a vivir tu vida como un espectador, esperando que algo cambie, o te vas a levantar y ser el creador de tu propio destino? Este es el reto más grande, el reto de liberarse del pasado, de las estructuras morales que hemos heredado, y de crear un nuevo camino, un camino que no dependa de la moralidad convencional ni de la validación externa. ¿Puedes crear significado por ti mismo? Sin depender de viejas creencias, sin aferrarte a dogmas, puedes mirar la vida tal como es y decir, sí, esto es suficiente, y a partir de esto, yo crearé mi propio propósito. Este es el reto definitivo del superhombre, el que no se somete al caos ni a la desesperación, sino que imprime su propia voluntad sobre el vacío. El superhombre no es un espectador pasivo de su vida,
es su propio creador. Se enfrenta al abismo y no se echa atrás. Se enfrenta a la vida con la audacia de quien ha despojado su alma de toda carga ajena y la llena con su propia visión, su propio significado. La verdadera libertad no es la ilusión que ofrece la sociedad, sino la libertad cruda y profunda de aquel que se ha levantado como dueño de su existencia. No espera, no se somete a reglas externas, no busca aprobación ni guía, sino que se forja a sí mismo en el fuego de la existencia. Y ahora, el último reto. ¿Te atreves a aceptar el desafío? ¿Estás dispuesto a ir más allá de los límites que te han impuesto, a crear tu propio significado, a ser dueño de tu destino? ¿O regresarás a la seguridad de lo familiar, del viejo camino? Elige, porque esta filosofía no busca consuelo. Quiere despertar algo en ti, sacudirte, empujarte a ver la vida tal como es, no como te gustaría que fuera. La única pregunta que queda es, ¿qué harás con lo que acabas de descubrir? Ahora haz clic en los videos que te dejo por aquí, antes de que termine el ocaso de este mundo.